Ya estamos a pocos días del lanzamiento del nuevo servidor Boosting que será el 30 de marzo. Aquí te estaré comentando a una cosa que a mi opinión haría el servidor Boosting perfecto. Para los que no sepan qué es el servidor Boosting es un servidor especializado que te ayudará en el crecimiento para nuevos jugadores en Mir 4. En pocas palabras, si tú quieres comenzar a jugar Mir 4 desde cero, creo que esta es la mejor oportunidad. Sin embargo, el servidor Boosting actualmente ya vamos por la tercera edición, que significa que ya el servidor Boosting ha salido dos veces anteriores, en el cual ya yo he hecho varios videos comentando los problemas de estos servidores Boosting y casi siempre se han repetido. Pero primero quiero hacer un pequeño recuento de lo que pasó en estos servidores Boosting antes de tocar estos puntos importantes. Lo primero que quiero comentar es que el primer servidor Boosting fue lanzado en noviembre de 2024. Así es, en noviembre de 2024 fue lanzado el primer servidor Boosting. Algo bastante importante de este servidor Boosting que trajo mucho, pero mucho fallo en el tema de la conquista, entre otras cosas. Y a la final, el servidor Boosting tenía la peculiaridad que tú cuando terminaba el boosting, el servidor Boosting se destruía. Les recuerdo que este servidor estuvo cerrado aproximadamente 12 semanas. Les recuerdo que esto cambió más adelante, pero la ventaja más importante de este servidor Boosting es que te daba todo el equipamiento épico. Así es, te estará dando todo el equipamiento épico, al menos esto fue en la primera temporada. Ocurrieron muchos problemas, como suele pasar, el pay to win es bastante alto, por ende ya vimos cuenta con muchos ítems legendarios, entre otras cosas, que esto lo estaremos comentando más adelante. Pero bueno, así fue el primer servidor Boosting, que a mi opinión fue uno de los que más se hypeó porque fue la primera vez. Ahora vamos con la experiencia que tuvimos en el segundo servidor Boosting, que este fue en agosto de 2025, que tuvo una duración de aproximadamente 4 meses y trajo diferentes novedades. Entre ellas fue la nueva clase Corazón de León, que creo que fue una de las cosas por la cual muchos fueron al boosting. Y como dato curioso, que actualmente si tú quieres tener esta clase, la única forma es solamente creándola desde cero. Necesitas una acción para cambiar de clase. Y otra cosa más bastante importante, que se hicieron algunas modificaciones también en el tema de los ítems. A diferencia del servidor boosting inicial, que los ítems era de daño, acá lo hicieron de defensa. Esto fue bastante criticado, más que todo porque muchos comentaban que al inicio las peleas o incluso farmear bichos era muy pero muy difícil. En efecto sí, a mi opinión haber agregado ítem de full reducción es una locura porque el personaje no podía farmear. Y también lo otro novedoso desde servidor boosting fue que el servidor ya no cerraba. El servidor, en lo que terminaba el tiempo del boosting, se integraba al juego, lo que significa que este servidor ya no desaparece, sino que ahora es un servidor nuevo, pero con la peculiaridad que acá sí o sí hay muchas desventajas. Entre ellos son los clanes que crearlos de cero. Entonces, en lo que termina el servidor boosting se dan todos los beneficios. Y aquí vamos con el problema que ha tenido el servidor boosting que vimos en la segunda temporada. Lo primero es que cuando termina el bonus del servidor boosting, ya estos servidores ya están destinados a ser invadidos. Incluso el día de la fracción más fuerte ya tiene estos servidores ya destinados, como están viendo en este post, que es Brotherlone, el cual comenta que el que quiera elegir el servidor para claimearlo tendrá que hacerlo después que termine el boosting, que significa que todo el movimiento que tú estás viendo actualmente en el servidor boosting cambiará por completo al ser invadido por cuentas al menos de 400, 500k después. Entonces creo que esto es uno de los problemas que tiene el servidor boosting. Ahora vamos con, a mi opinión, lo que haría mejorar bastante la experiencia del servidor boosting. Lo primero que en mi opinión haría mejorar bastante la experiencia de servidor boosting sería mejores recompensas. ¿Cómo así? Mejores recompensas podría ser en la parte de equipamiento o incluso también materiales que se utilizan para mejorar los chiles. Recuerdo que los servidores boosting te estarán dando materiales para mejorar aproximadamente hasta Constitución 10, Chi 10, sería un estimado así en efecto. Algo que se agregó también en el último servidor boosting, que esto ayudó bastante, es que se da acero oscuro y energía. En el servidor boosting número 1 no teníamos ninguna de estas cosas, entonces creo que sí o sí sería bastante bueno que mejoraran la recompensa del equipo, y si el equipo lo dan nuevamente épico tier 1, que sea a selección, que tú puedas elegir el daño o incluso también de defensa, porque les recuerdo que hay clases que se suenan más defensivas. Entonces creo que este sería uno de los puntos. No voy a pedir que den equipos legendarios, pero si llegan a equipos legendarios va a ser una locura. Esto quiero comentárselo porque el servidor boosting de otro juego de Wimei llamado Nightcrow mejoró mucho la recompensa y están dando demasiado legendario. Entonces no se den por sorpresa que quizás aquí quieran implementar una recompensa bastante rota. Yo creo que
Sí o sí, si el juego llega a por lo menos darte una P legendaria garantizada y un equipamiento legendario, creo que mejoraría mucho la experiencia. Les recuerdo que actualmente estamos en un juego que tiene cuentas ya de aproximadamente 500k de poder, o 400k sería el promedio mínimo. Entonces creo que sí o sí, por lo menos da un ítem legendario y una mascota legendaria ayudaría mucho a mejorar la experiencia. Otra cosa más que me gustaría que también tuviera el nuevo servidor boosting, y aquí va a estar un poco dividida la opinión, es limitación en el mercado y en los ítems. Esta es una de las quejas más grandes que ha existido en los servidores boosting. Suelen entrar jugadores que ya son veteranos en el juego y están el día cero full legendario, que lo que hacen, compran equipamiento en el mercado y se lo pasan a su cuenta del boosting. Yo sé que muchos van a decir, bueno, es tema de mercado y es así, pero yo creo que esto desbalancea mucho, pero mucho el juego. A la final, quiero comentarle que el tema del equipamiento legendario, a menos el primer mes, a mi opinión, es cuando tiene más relevancia. Ya más adelante, después del primer mes, conociendo el tema del pay to win del juego, que es uno de los temas bastante importantes que se suele ver en el boosting. Hay gente que llega entrando gastando horrores en el boosting, literal, con lo que se gastaron en el boosting podrían haber comprado un personaje de 600k de poder. Entonces yo creo que estaría bueno una limitación en el mercado. Sin embargo, lo veo bastante difícil que esto ocurra, más que todo por el tema de que el servidor boosting lo que ayuda también bastante es a mover el market. O sea, si no hay servidor boosting, el mercado se suele estar un poco muerto, así que creo que es una oportunidad bastante buena. Si usted tiene equipamiento y quiere venderlo, creo que sería la mejor opción el boosting. La limitación de ítem estaría bastante buena. Y por último, estaría 10 de 10 aumentar el tiempo de que el servidor sea boosting. ¿Cómo así? Que no abran el servidor tan rápido, en 4 meses. Algunos comentarán que está bien 4 meses, pero yo creo que por lo menos debería durar mínimo 6 meses, con posibilidad de que ya a los 3 meses tú te puedas mover si tú quieres. De resto, si tú no te quieres mover, que no haya problema. Entonces creo que sí o sí en esta parte debería tener una opción de que el servidor esté cerrado mucho, pero mucho más tiempo. Igual tenemos los problemas más frecuentes que vimos en el último servidor boosting. Obviamente está la parte pay to win, y lo acabo de comentar. Va a haber personas que van a entrar con cuentas que el día cero va a estar full, pero full legendario. Entonces esto arruina mucho la experiencia. Igual, según mi conclusión, en ambos servidores boosting, si tú piensas gastar en el juego, lo mejor es que sí o sí compres un NFT directamente por lo menos 400k, ya que no vale la pena, la verdad, gastar cierta cantidad, porque actualmente las cuentas NFT son mucho, pero mucho más económicas. Por ende, te sale más viable en esa parte. Ahora, si tú lo que buscas es divertirte un poco, por lo menos el primer mes, que a mi opinión es la parte más divertida, te recomendaría sí o sí jugar servidor boosting. Pero de resto, si tú estás planeando sacar una cuenta para que sea por lo menos competente en la versión global, de momento, al menos con lo que hemos visto en los dos últimos servidores boosting, no vale la pena. Esto quiero comentárselo para dejarlo bien claro. Para alguien que no tiene para comprar un NFT o quiere comenzar una cuenta de cero para por lo menos jugar el juego, es una buena opción, porque al menos estimaría yo que alguien que esté jugando sacar una cuenta entre 160 a 200k utilizando las referencias de los dos boosting pasados. Y lo otro también que suele pasar mucho, y esto lo comenté, el primer mes va a ser el mes más intenso. Ya después del primer mes vas a ver que las cuentas top ya no estarán gastando tanto, pero tanto dinero. Más que todo cuando se acaba el castillo, que este es otro punto bastante importante, que vale la pena unirte al clan que va a ser dominante o un clan random. Si tú te quieres unir al clan dominante, podrías elegirlo. Igual le comento que el tema de estar en el clan dominante es que siempre el clan dominante estará mandando guerra, así que ten en cuenta esto porque suele pasar mucho. Que cuando estás en el servidor boosting se pierde demasiado tiempo en el tema de las guerras. Les recuerdo que tienes que aprovechar sí o sí al máximo todo el tiempo posible para subir lo más rápido de nivel. Entonces ten en cuenta esto, que si están pensando unirte a un clan dominante en el boosting, probablemente tengas guerra y por ende estarás complicado de subir. Igual, esto más o menos sería entonces los puntos, a mi opinión, que debes tener en cuenta si vas a jugar servidor boosting. No creo que WIMAY haga tan grandes cambios en el nuevo servidor boosting. Sin embargo, les recuerdo que en todos los servidores boosting hemos tenido novedades. Como lo comenté, en el primer servidor boosting tuvimos la sorpresa que nos daban todo el equipamiento épico, que era algo nunca visto. Y obviamente, como era el primer servidor boosting, se iba a hypear. Segundo servidor boosting tuvimos la nueva clase con mejoras en la recompensa, entre otro tipo de cosas. Y en este servidor boosting yo espero que por lo menos las recompensas estén de una forma que valgan bastante, pero bastante la pena jugar el servidor boosting. Les recuerdo que el día 30 estará saliendo este servidor boosting. Tómelo con precaución. La verdad, si usted quiere
jugar el juego, ya lo comenté ya. Por primera vez es un momento de probarlo. Pero ten en cuenta que va a haber jugadores que están gastando cantidades astronómicas en el servidor boosting. Por ende, es algo que ya hemos visto anteriormente. Así que nada, déjame en los comentarios qué opinas sobre el servidor boosting. ¿Lo estarás jugando? Les recuerdo y nuevamente lo voy a decir, gente, si usted piensa gastar una cantidad alta de dinero, es mejor que compre un NFT. Te ahorras mucho tiempo, te ahorras todo ese mes allá en el boosting, porque en el boosting es un servidor, aunque esté busteado, hay mucha gente y ese es uno de los problemas más grandes que tiene el servidor boosting. Como hay tanta gente, los mejores spots estarán ocupados, así que será bastante complicado también sacarle provecho. Pero bueno, en fin, está viendo todo su comentario. Recuerda dejar tu like y suscribirte. Y como siempre digo, nos vemos pronto. Bye, chicos.